Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos de ciencia y sobre las personas que están atrás. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Jerry González. Así que, ¿qué tal, Jerry? ¿Cómo estás? Muy bien, emocionadísimo de estar acá. Yo desde el principio siempre le he dicho a David que admiro un montón su podcast, me encanta escucharlo, me inspira, me motiva, es una cosa pero bárbara, me encanta. Gracias. Bueno, y con Jerry ya tenemos un tiempo de conocernos y solo para presentarles como brevemente, pues Jerry es aquí biólogo de la USAC. Y pues Jerry ha hecho, para la gente de la facultad que lo conoce, pues Jerry ha hecho un montón de cosas acá. Y entre ellos ha tenido varias estancias en varios lados. Entre ellos, pues el año pasado se fue a Harvard a hacer una pasantía, una pequeña pasantía ahí en el Jardín Botánico. Que pues, o sea, dejémoslo ahí. Y pues desde joven te ha interesado mucho la ciencia. Sí. Entonces, ¿cuándo fue que te diste cuenta que te gustaba la ciencia, por decirlo así? Bueno, los orígenes. Estoy tratando de recordar, digamos, cómo empieza todo. Me acuerdo a lo lejos. Ajá. Un Jerry de 8, 9, 10 años en el colegio. Estabas pequeño. Pues siempre tuve esto de que me apasionaba ciencias naturales, ¿verdad? Era como la materia más bonita. Ciencias sociales siempre me costó, pero ciencias naturales me apasionaba. Ajá. Igual la mate, igual, no sé, siempre, todo ese entorno. Ahí le empieza uno la chispita. Yo recuerdo, mis libros me gustaban un montón, pero pues uno solo trae la chispita, pero poquito a poquito te vas dando cuenta. Recuerdo que estaba ordenando mi cuarto, viendo unos papeles y me di cuenta de que tenía el proyecto de vida. Uno en sexto primaria, de estudiante le piden como, haz tu proyecto de vida, pero tu proyecto de vida son como 3 preguntas, así como, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Sí, que subiste algo así en Twitter. Sí. ¿Y qué pusiste ahí? De alguna manera, el Jerry de 11 años puso, quiero ser químico biólogo. ¿Cómo un güirito va a saber qué es un químico biólogo? Pero yo quería ser químico biólogo. De alguna manera el camino se desvió un poquito porque ahora soy biólogo, pero ya traía la chispa como de ciencia. Sí. En el colegio, después básicos, bachillerato, a uno le da esa pasión. Yo recuerdo que participé en las Olimpiadas Nacionales de Ciencia. Eso es otra cosa, ahí te ganaste la medalla de oro a nivel centroamericano, ¿no? Sí. Hay 2 cuestiones. Hay unas olimpiadas que son nacionales, que son para patojos de básicos y bachillerato. Sí. Y en eso participé, no gané, era un concurso así masivo, pues solo no pasó. Eso fue a nivel nacional. Eso fue a nivel nacional. En segundo básico, mi profesor de ciencias me dice, mira, fíjate que están preparando unos patojos en química para participar en olimpiadas internacionales, ¿te interesaría? Y yo, pues sí, démosle. Entonces, yo estuve yendo noviembre y diciembre. Tenías 14 años. Tenía 15. 13 años. 13 años. Ahora que lo recuerdo, era un patojito. Ajá. Entonces, me tocaba Jerry, 13 años, patojito, se iba a la universidad. Ajá. Y recibía clases con chavos ya de 19, 20 años. Entonces, qué bonito. Pues interesantísimo. La cuestión es, me empecé a preparar en estas olimpiadas. Yo, más que por cuestión de olimpiadas y viajar, yo iba porque me apasionaba, me gustaba un montón. Entonces, empecé estudiando química desde Huiro. Entonces, todo, segundo básico, tercero básico, cuarto bachillerato, quinto bachillerato. Yo iba todos los años a la universidad a recibir clases de química. Y eran cursos intensos, así de tus fisicoquímicas y química analítica, o sea, para un patojito. Y yo le entendía. No sé, era una cuestión, pero era agarrar mis profesores, que yo estimo un montón, Osvaldo Samayoa, Mario Rodas, que justamente estuvo aquí en el podcast. Mario ya estuvo aquí. Sí, justamente. Pues ellos agarraron una mente joven y lo empezaron a moldear y le empezaron a meter química. Y yo le agarraba la onda Entonces, cada año habían olimpiadas internacionales, entonces yo me iba, me fui a Argentina, me fui a Uruguay, me fui a Costa Rica, a participar en las Olimpiadas. Sucede que Guatemala tiene potencial, los patojos tenemos ganas, pero digamos el sistema educativo todavía tiene que meterle un montón. Entonces, Guatemala no está muy bien posicionada a nivel académico, digamos, al menos en estas Olimpiadas. Entonces, no nos iba muy bien en las Olimpiadas las personas que nos estábamos capacitando para esto. Pero luego ya de tantos años de intentar, 2014, me voy a una Olimpiada Fue la Olimpiada que se celebró acá en Guatemala, nos fuimos a la Antigua, tuvimos... Era bien bonito. Éramos montones de patojos de las mismas edades, desde los y de 14, todos lados del mundo. Era de todos lados. Entonces había una Olimpiada centroamericana y había una iberoamericana. Entonces yo conocí gente de
de Portugal, gente de España, gente de Pelado. Argentina. ¡Hala, increíble! Y era... ¿Y desde chiquito? ¿Qué desde edad tenías? poco. Empecé ahí... Tenías 16 más o menos. Bueno, en la Olimpiada 2014 yo tenía 16 años, 17 tal vez. Y... Ni siquiera habías entrado a la U. No, ya estaba en la U. Ah, era tu primer año de la U. Ese fue el último año. Ajá, fue mi primer año en la ajá. U, mi último año participando. Tuvimos esta olimpiada increíble, tuvimos una parte teórica, una parte práctica, teníamos que hacer experimentos en el laboratorio. Era bien chilero. Pero era como una competencia, ¿no? Porque recuerdo que tu proyecto era como determinación de sulfatos o algo así. Entonces, pero me recuerdo que decía como un tiempo. Entonces, ¿cómo era que se escogía el ganador? Era como que uno terminaba más rápido o algo así. Fíjate que era bien raro. Ahora yo veo esos experimentos y pues me mato la risa. Así como, ay, era una determinación de sulfato. Pero en el momento era un desafío así, sí, bárbaro. Era una cuestión, era una olimpiada. Entonces teníamos un examen teórico. Era así nivel de química de universidad. Eran patojos de 16, 17 años haciendo un examen así grueso, ¿no? Entonces teníamos parte teórica y aparte teníamos parte práctica. Nos daban prácticamente era una práctica de laboratorio, una receta. Ustedes tienen que hacer esto, luego esto, luego esto. Y con eso sacan estos resultados. Entonces, al final lo que tenías que reportar era ese resultado. Y a ver qué tan cerca el resultado te daba. Ajá, justamente. Entonces, por ahí va la cuestión. Era una cuestión bien emocionante, pero lo chilero es cómo este sistema de olimpiadas funciona para motivar a los patojos y patojas a que se metan en la ciencia. Yo me enamoré. O sea, si no hubiera sido por las olimpiadas, yo tal vez no hubiera estudiado biología, tal vez hubiera estudiado tal vez otra cosa. Y en algún momento, fíjate, en algún momento pensé en estudiar literatura, porque me gustaba mucho leer y yo dije, de aquí soy. O sea, lo pensé entre todas las opciones, ¿no? Pero sin las olimpiadas, y me imagino que va a haber muchas personas que se motivan un montón por esta cuestión de las olimpiadas, al menos las nacionales. Ajá. Es una cuestión que te motiva a estudiar y es pasión por aprender que uno lo trae desde el corazón. O sea, es este amor a la ciencia y a aprender, pero también que el sistema educativo te apoye y te diga, sí, o sea, puedes participar y puedes... Eso, yo siento que Guatemala, el Ministerio de Educación, el sistema educativo debería meterle a motivar a las personas, a los niños, a las niñas, a estudiar lo que les apasiona a través de este tipo de programas, olimpiadas. A mí me funcionó. Y es increíble. Yo le podría seguir metiendo. O sea, si a mí me dicen, ¿vos querés ayudar a las nuevas generaciones? Por supuesto, me encantaría. Y es bien interesante cómo también todas las... Bueno, yo solo participé en las Olimpiadas, pero hablé al revés. Yo como voluntario que te hace a los departamentos. Pero es bien interesante cómo todo esto funciona a base de voluntarios. O sea, hay como presupuesto, hay poco presupuesto porque es como para los exámenes y todo así. Pero toda la mano de obra es como voluntarios de la U. Esa onda. Es cierto. Entonces es como bien interesante que no haya como mucho presupuesto para eso. Entonces, al final, bueno, uno encantado, ¿va? Porque se va a los departamentos y uno pasa los exámenes y todo, y después uno le toca calificarlos. Eso era otra cosa. Yo también estuve en eso, no solo como estudiante, sino también ahora como voluntario en la U. Estuve apoyando, me acuerdo, y es una cuestión de alegría. Miras a todos los patojos así temblando, porque era excelentísimo. Sí, pero estaban emocionados los niños, era bonito. Sí, es bonito ver las nuevas mentes. Es emocionante. Bueno, y después de eso seguís a la U, pues sos biólogo y todo, pues... Es bien interesante. Yo entré a la U, pues justamente estudié toda mi vida química, entonces pensé, pues como que soy medio bueno en esto, yo creo que lo mío es la química. Entonces entro a la universidad estudiando química y en el primer año recibí biología, una biología bien chilera. Una cuestión, o sea, era un mundo bien interesante, gente con mucha es más visual, vibra. Es más visual, es más vivo. O sea, es una cuestión cuando hablo de animales. O sea, los mirábamos en el campo, nos íbamos allá a los bosques, nos metíamos, mirábamos ranas. Yo recuerdo en la Choa viendo yo iba caminando tranquilo y una serpiente chiquita, a la par, que se comió una rana enfrente de mí. Sí. Eso no se ve todo. Qué loco. Ajá, entonces es distinto el enfoque. Cada quien tiene sus pasiones. Yo vi eso y dije, no, qué cool. Y a mí, personalmente, lo que me apasiona son las plantas. Me encantan. Y entonces, yo veo las plantas y mucha gente, digamos, ven los árboles y ve como una masa verde así, bien homogénea, digamos. Yo miro, digamos, ya con todo el bagaje que tengo de todo el background de... Ajá, digamos, de todo lo que estudié, puedo ver como montones de relaciones. Veo las plantas y veo cada una. No sé, son interesantísimas. Están tan vivas. ¿Y cómo fue? O sea, te metes a biología y también biología es enorme. O sea, si te vas a animales, te puedes ir por especies. Si te vas a plantas o si te vas a hongos. ¿Por qué plantas? ¿Por qué no aves? ¿Por qué no hongos? ¿Por qué no vertebrados? Me hizo un montón de clic. En el tercer año llevas botánicas. Desde segundo o tercer año en biología llevas botánicas. Empezás a entender el mundo de las plantas.
empezás a ver que no todo es como tan evidente. En los animales es tal vez como muy visual y muy como inmediato. O sea, ves el ave que está, el águila que va volando por ahí y es como, qué hermoso. En cambio, las plantas son como místicas, no sé, en el sentido ¿por qué? Es una palabra interesante. Son preciosas. Están ahí, vos decís, pues no se mueven, pero sí se están moviendo. O sea, son unas máquinas interesantísimas. Y ya cuando te pones de cerca y ves todos los detalles, realmente yo creo que soy como una persona como muy, no sé, como tal vez sensorial. Entonces, ya cuando te acercas a las plantas y te das cuenta de los colores, los olores, los sabores, no sé, es un mundo interesantísimo. Entonces, empecé estudiando plantas, me interesaron las plantas dentro de todos los cursos y luego a lo largo de la carrera me di cuenta de que podía conectar la química, que siempre me apasionó, con las plantas. Okay. Porque las plantas, así como todos los seres vivos, estamos compuestos de moléculas, por supuesto, pero dentro de las plantas hay una cuestión extra de que ellas, además de las moléculas que tenemos todas, tienen unas moléculas propias, unos metabolitos, se les dice, metabolitos secundarios, que son solo propios intrínsecos de ellas y que les ayudan a comunicarse con el resto del mundo. Ellas no se pueden, la cuestión es, ellas no se pueden mover. Entonces, ellas, como todo ser vivo, como nosotros, tienen que aprender, tienen que respirar, tienen que intercambiar oxígeno, tienen que comer, tienen que reproducirse, tienen que hacer todo. Exacto. Entonces, se escucha complicado, se escucha complicado. Cuando lo pensás es, ¿qué está pasando? Uno piensa como, no, están ahí tranquilas en el background. No, ellas están haciendo montones de cosas. Entonces, justo estos compuestos, estas moléculas que ellas tienen y que son solo propias de ellas, les sirven para relacionarse con todo su exterior. Entonces, hay metabolitos, hay moléculas que les sirven para alejar a los herbívoros, por ejemplo. Entonces, si viene un zancudo y te quiere comer, pues lo que haces es matarlo, o alejarlo, empezás a buscar al chingado zancudo hasta poder matarlo. Ellas no pueden hacer eso porque no se pueden mover. Entonces lo que hacen es sintetizan, digamos, justo en la hoja en donde las están picando, empiezan a sintetizar moléculas, empiezan a crear moléculas que sirven para matar a eso. Entonces ya el zancudo o el insecto que se les está tratando de comer dice, no me gusta ese sabor, me voy. Entonces son bien inteligentes. Si a ellas les interesa que digamos, reproducirse, les interesa que las polinicen, entonces lo que van a hacer es, no van a hacer flores blancas que no llamen la atención, sino que empiezan a sintetizar pigmentos, colores, cosas, unos patrones tan interesantes y tan increíbles, que lo que hacen es justamente llamar la atención de insectos. Entonces llegan, los insectos son atraídos por estos pigmentos, incluso no solo por colores, sino también por olores. Entonces, cuando uno va caminando y siente el olor de la albahaca, o de la menta, o del eucalipto, es justamente la planta que está diciendo, estoy acá, vengan a polinizarme, necesito reproducirme. Están gritando, quiero reproducirme. No es como, córtame, soy albahaca. Entonces, yo empecé a entender todo esto y dije, no, qué loco. Entonces, de alguna manera logro conectar la química, las plantas, la fitoquímica y también un poco de farmacología. Porque justamente... pero eso es otro enfoque totalmente diferente. Porque hablamos, el universo de las plantas es como muy grande, o sea, te puedes ir como alimentos, o te puedes ir como al área de suelos, por ejemplo, de agronomía, de reproducción, o te puedes ir a esta área que tú decís de fitoquímica, de farmacología. Esa es la cuestión. Pero, ¿y cómo entras ahí? O sea, eso es como... ¿Cómo entras ahí? ¿Cuándo empezás ahí? Bueno, creo que todo inicia... Sucede que en segundo año yo estaba recibiendo una clase de anatomía vegetal y llega la doctora Zuli Cruz. Ella creo que no ha venido al podcast, sería chévere que viniera. Pues llega la doctora Zuli Cruz y nos da una charla de productos naturales, justo de todo lo que les estoy contando, y de cómo las plantas producen compuestos y compuestos de interés. Y esa es la cuestión, digamos, tal vez las damos muy por sentado como, sí, ahí están las plantas, pero realmente muchos, si no es que todos de los productos que tenemos en la actualidad se derivan de alguna manera de las plantas. Digamos, todos los alimentos vienen de plantas. Toda la medicina. Es como lo que decíamos, que todo inició en las plantas. Exacto. Todas las drogas, todas Entonces, las medicinas. es increíble. Y con las plantas puedes hacer todo lo que querrás. Digamos, ahora con los nuevos enfoques de biotecnología, si te interesa como, por ejemplo, un arroz que esté fortificado con vitamina A, le podés como introducir algunos genes que den vitamina A, y entonces cultivando tu arroz, comes tu arroz y entonces eso te fortifica. Es interesantísimo. Cuestiones como nutrición, cuestiones como bioremediación, es decir,
el lago de Amatitlán está extremadamente contaminado. Pues hay unos estudios que realizó la doctora Claudia Romero. Ella también ya vino. Es cierto, ella también ya vino. Pues sucede que encuentra de que hay una planta en específico que puede extraer algunos metales del lago o que puede ayudar con la contaminación. Entonces es una cosa increíble. Las plantas, la solución, las plantas. Entonces hay un montón que se puede hacer ahí. Ahora con las nuevas cuestiones de biotecnología es interesantísimo. Me gustaría mucho como dedicarme a eso. Eso también está como... A mí me gustan muchas cosas. Entonces, me gustan las plantas medicinales, pero también me gusta la biotecnología, pero también me gusta como... Y si quieres hablamos un poco de plantas medicinales. Yo tengo un problema con las plantas medicinales. Porque... A ver. A ver, el problema que tengo yo es de que hay... O sea, vos decís tienen metabolitos secundarios. Ajá. Pero tienen muchos. O sea, es demasiado. Y por ejemplo, aquí, al menos aquí en la U, es como... No hay tanto equipo, entonces siempre que tú haces como una extracción es como... Ok, de este grupo, la molécula... O sea, al final lo que uno quiere son moléculas de interés. Entonces es como que de este... Yo no puedo como aislar totalmente mi molécula de interés. Es como, bueno, yo aislé este grupo y seguramente mi molécula de interés está en este grupo. Pero como hay tanto, es como, ok, siempre es como un poco ambiguo cuando tú reportas. Es como, bueno, puede ser que tal se deba a tal grupo de moléculas. Y es como, no sé, ¿cómo lidias con eso? Que tienen moléculas de interés, pero son tantas que a veces es como un poco difícil decir como, no, es esta. Y ni siquiera es que sea una. A veces es porque son un conjunto de moléculas que funcionan. Y entonces es como sumarle más variables a un problema que ya tiene variables, que se complica cada vez más. Sí. Y es como, a veces es como, no, sería mejor sintetizar mi molécula, ¿no? Lo que a veces es complicado, ¿no? Claro. Pero se escucha fácil, pero ¿cómo has lidiado con eso? No sé si te pasa que... Sí lo he pensado, digamos, y ahora hay como distintos enfoques para cómo abordar ese problema. La cuestión no es lo mismo hablar de planta medicinal que de fármacos, va. Ajá. Y justamente viene por lo que decís, como de... La planta medicinal trae toda esta serie de montones de metabolitos, toda una serie, y el fármaco es justo una molécula y eso es como más controlable. Entonces, lo que he visto es cómo lo abordan es, yo puedo hablar de un extracto de planta medicinal, pongamos el caso de Quirantodendron pentadactylum, que es el árbol con el que trabajaba la tesis, digamos. Estoy trabajando en la tesis. Va, ese árbol, precioso. ¿Y por qué precioso? ¿Cuál es la historia? Fíjate que... ¿Qué onda con ese árbol? El canac, Quirantodendron pentadactylum, es un árbol que solo está acá en Guatemala y en México. Es nativo de acá. Es nativo de acá. Okay, entonces, ¿sí? La cuestión es, en plantas medicinales vos escuchas que romero, que albahaca, que menta, que aquí. Muchas plantas que, digamos, están en todo el mundo. Entonces, por supuesto, en Europa las estudian. Entonces, si está allá, las estudian. Pero acá, en México, en Guatemala, no hay mucha gente que se dedique a la investigación en plantas medicinales. Entonces, esta es una planta en la que no hay absolutamente nada. Sí, pasa. Hay un par de estudios en México interesantísimos. Pero, digamos, hace falta un montón hacer investigación ahí. Entonces, lo interesante es cómo combinas cuestiones de plantas medicinales con etnobotánico, es decir, cómo las personas han usado las plantas medicinales a lo largo de miles de años y se han dado cuenta como, esto funciona para... Por ejemplo, este árbol se ha usado las hojas y las flores para problemas como diarrea, para dolores de cabeza, para dolores de estómago, para cataratas, pero son cuestiones, son usos tradicionales que las personas de las comunidades que viven cerca de los volcanes, este árbol solo se da en volcanes, las personas que viven alrededor vieron este árbol y dijeron, pues ¿qué pasará si me lo como? De alguna manera, y eso siempre me lo cuestiono. No, es así literal. La gente lo prueba. Alguien siempre dice, ¿qué pasará si? Y que hay cosas como es. Hay cosas que solo se pueden comer una vez, pero todo es comible. Pues... Y también es bien interesante cómo la cosmovisión de las personas se combina con la manera en que se percibe y cómo se utiliza. Entonces, sucede que este árbol, canac, es precioso, y se le llama también árbol de la manita, porque pareciera que su flor fueran como 5 dedos que están saliendo de la rama. Entonces, lo vieron y pensaron, eso es como una manita. Entonces... También ahí entró como una cuestión religiosa, como pensaron, es la mano de Dios. Incluso en inglés también se le llama The Devil's Entry, el árbol de la mano del diablo. Entonces algunos pensaron como, es la mano del diablo, porque es de color rojo. Es la mano de alguien. Entonces le dieron un significado religioso y entonces de ahí se empieza a construir como, bueno, ¿qué pasa si me lo tomo? ¿Qué pasa? Entonces se dieron cuenta, personas que tenían diarrea, se tomaron una infusión, un tecito de esta flor y se dieron cuenta,
pues funciona, ya no tengo diarrea. Increíble. Y es cuando el conocimiento pasa de generación en generación y justamente sí, eso lleva funciona. mucho tiempo, por eso es como que se valora mucho, porque es como, no es como de un día para otro, sino es Ajá, justamente. conocimiento tradicional. Ajá. Entonces, pues empieza... Hay todo este background, esta información etnobotánica, digamos, que las personas han gestionado durante miles de años, digamos, y que viene de tradición oral. Y entonces hay esta información valiosa que es: este árbol me puede servir para algo. Luego las nuevas tendencias es, bueno, voy a agarrar, digamos, desde la ciencia occidental se agarran estos conocimientos. Siempre es necesario que haya como un componente ético, porque, digamos, el extractivismo de información, es importante como regularlo. Las farmacéuticas, digamos, durante cierto tiempo, antes de que se viera como todas estas cuestiones con el protocolo de Nagoya, las farmacéuticas podían solo venir a extraer información de las comunidades o de los pueblos originarios, y se llevaban la información y la usaban bueno, entonces yo lo voy a usar para producir dinero. Y nunca se le daba como esta retribución a las comunidades. Entonces, ahora que ya se habla del protocolo de Nagoya, ya hay cuestiones como de retribución a las comunidades, de hacer como cuestiones más equitativas, pues ya se habla de, bueno, hacerlo todo como desde el enfoque de la justicia, ¿no? Y desde la retribución. Pero bueno, me fue mucho. Por ejemplo, bueno, sucede con el ácido acetil salicílico, la aspirina. Sucede que desde los tiempos de Grecia, Roma, ya habían como bastantes reportes de usos. Entonces, sí, gente como Hipócrates. Es es interesantísimo. Entonces, sucede que la gente en Grecia, en Roma, se ponían a escribir como, bueno, yo encontré esto, y había mucha prueba y error. Entonces, médicos como Hipócrates venían y agarraban como la ceniza del sauce. El sauce es un árbol con unas hojas preciosas, en inglés se llama willow. Agarraba y tenía como esta y siempre viene como de estos conocimientos tradicionales. Entonces no es que Hipócrates se le ocurrió como, ay, voy a probar ese árbol, sino que realmente había ya todo un background. Entonces Hipócrates agarra las cenizas de la corteza del sauce y las aplica en heridas, y se da cuenta o en gente que tenía dolores, por ejemplo en dolor de parto. Dice, Hipócrates reporta que servía en dolores, en inflamación, por ejemplo, en dolor reumático, que en su momento no lo definían como, sí, fiebre reumática, sino que, o sea, era todo, pues, pero... Y eso es otra cosa, eso es algo bien interesante, porque yo cuando estuve haciendo mi tesis, que fue en pérdida de memoria, es bien interesante porque ahora nosotros tenemos como la ciencia ha avanzado, la ciencia también se construye a partir de definiciones bien establecidas. Pero eso es hasta ahorita. Entonces, ahorita tú quieres hacer tu tesis, te quieres investigar algo, por ejemplo, la fiebre reumática, y es como que, ¿cómo era eso? Y si lo quieres hacer así como de forma retrospectiva, como cabal conocimientos tradicionales, es como, bueno, pero la gente no le llamaba así fiebre reumática. Entonces, ¿cómo le llamaban ellos? O también te vas a como, ¿cuáles eran como los nombres de las enfermedades para ellos? Y te es comparar sintomatología. Eso es algo bien interesante, como ahora no es como tan fácil comparar el conocimiento tradicional con lo que uno quiere estudiar ahora, porque todo es como más específico y antes era como todo muy generalizado. Sí, es interesante, digamos, y también entender como la cosmovisión de cómo ellos entienden las... recuerdo que justamente el doctor Jorge Mario Vargas me regaló un libro de este doctor Mark Plotkin, que se fue al Amazonas a entender cómo funcionaba el sistema de medicina de ellos, ¿no? Y entonces... llega, forma parte de la comunidad. En este libro cuenta interesante, qué difícil haber sido eso. El Amazonas, imagínate. No, pero que lo aceptaron, es como... Me imagino que sí. Sí, definitivamente. No recuerdo, lo leí hace rato, no recuerdo cómo era la historia en la que eventualmente llega a formar parte de la comunidad. Porque, digamos, tiene que ganarse la confianza de las personas, y no solo de las personas de la tribu, digamos, sino también del chamán. Y los curanderos, los chamanes son personas que tienen como un tremendo rol en las comunidades. Entonces, ganarse la confianza fue complicadísimo. Pero cuenta toda la historia y es muy graciosa. Realmente ¿Qué pasa? Pues sucede que, entonces, él habla de cómo... al convivir con todas estas personas de estas tribus, ven al final de cuentas la cosmovisión de ellos, ¿no? Cómo ven las cuestiones de las plantas medicinales. Ellos no usan, en las tribus en el Amazonas, contaba él, no usaban fármacos, no compraban medicina, habían pastillitas, sino que era pura planta medicinal. Y es interesantísimo porque cuenta cómo, digamos, el chamán utiliza plantas alucinógenas y hongos alucinógenos para poder contactarse con los dioses, para preguntarle a los dioses, mire, ¿qué le está pasando a mi paciente? Y de alguna manera
los dioses le contestaban y el chamán sabía qué estaba pasando. Eso es increíble. Y entonces el autor del libro solo contaba como esto pasó y cuenta también como todas las plantas alucinógenas que se dio y todo. Es interesantísimo. Pero es una cosmovisión así como bien, bien distinta a la nuestra. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a que me tomo, si me siento mal, voy a tomar un medicamento, incluso pues todas estas cuestiones, ¿no? Y también, y eso es algo que hay que recuperar, digamos, el hacer tecitos para plantas medicinales. Estamos Esa es otra cosa. Sí, Eso es algo, ese es un temón. Dale, termina. Es interesantísimo porque, digamos, platicando con el doctor Rodrigo Castañeda, nos contaba de que allá en Corea está toda esta cuestión de que integran el sistema de salud. Digamos, las plantas medicinales se involucran en el sistema de salud. Acá los médicos no confían en las plantas medicinales porque dicen esas son brujerías. Cuando realmente tienen hay toda una serie de literatura que apoya de que las plantas medicinales por supuesto que funcionan. Y deja que haya toda la literatura. Nuestras abuelitas mi abuela todas las noches se toma un tecito con ajo para que el coronavirus no le dé. Y pues ella, o sea, son enfermedades de tracto respiratorio. Tal vez ella no lo estudió, pero entonces toda la serie de ancestros de ella que le dijo esto funciona, ahí eso lo valida. El conocimiento de los pueblos tradicionales está tremendamente validado, no solo porque ya lo usan y porque les funciona, sino porque también hay toda una serie de tradición que respalda, no, esto funciona. Ya sea en las comunidades, ya sea de mi abuelita. Entonces, es interesantísimo y hacia eso creo que debería ir orientado como también el trabajo próximo que se viene como enfocado en el sistema de salud. ¿Cómo integro las plantas medicinales que son un servicio ecosistémico, un recurso que nos da la naturaleza? Son gratis, las plantas son reagradecidas. Yo tengo té de limón ahí en mi casa y se me da. Entonces puedo hacer té de limón yo cuando yo quiera. Y el té de limón tiene propiedades para las enfermedades de tracto respiratorio, sirve para montones de cosas. Entonces, son un recurso gratis, accesible, son efectivas y son seguras. Entonces, hay un montón que trabajar. No, y yo sí he visto un par de intentos. Yo recuerdo que encontré una guía o sea, sí han habido intentos, porque, o sea, no es como que se nos ocurre esto ahorita, ¿no? Deberíamos de hacer un proyecto. O sea, esto es como un cuento viejo, pero el problema persiste. Dicen que ha habido un par de intentos del ministerio. Yo recuerdo que hay unas guías igual de plantas medicinales, pero eran guías cortas, que sí están como hechas por el ministerio. Creo que encontré una. Y también habían un par de tesis donde, más que todo como de diagnóstico esta tesis está muy interesante. Recuerdo que la vi cuando estaba haciendo EPS en el hospital, de cómo era una chava QF de que quería evaluar qué tanta confianza tenían los médicos en base a las plantas. Ay, ¿y qué decía? Que no va. O sea, eran como muy, o sea, obviamente creo que valoraba como era un poco cualitativa, era de 1 a 10 y era como fijo menor de 5. Y después el proyecto era como, la verdad es que estaba bien bonito. Después ya los capacitaba, era como les daba, los capacitaba sobre una limitada cantidad de plantas y después les volvía a pasar la encuesta sobre qué pensaba y obviamente la opinión había mejorado, ¿va? Pero, y es como ese intento que se va haciendo, pero también creo que no hay mucha cultura y también falta mucha información, porque, esto sería como muy genial. Se tiene que hacer porque se tiene que hacer, ¿no? O sea, somos un país que tiene este recurso y todo, pero es como... ¿Cómo se hace? Tampoco es como que puedas recetar. Y también hay como que ser empáticos con los que recientes, porque imagínate que tú tuvieras que recetar, es como, le tengo que recetar este medicamento y esta planta la podría ayudar, pero no sé qué pasa si doy el medicamento y la planta juntos. Es como... hay un montón que investigar ahí. Y entonces es como, si hubiera... Pues, alguien debería... el ministerio debería haber financiamiento para estas cosas y decir como, no pasa nada, funciona. Pero regularmente es como, no hay, y si no hay, pues, ¿qué sería la decisión más lógica? Pues bueno, solo le doy el medicamento o solo le doy la planta. Pero ¿qué tengo yo más confianza? Pues obviamente le tienen más confianza a la medicina y es como... Porque hay más estudios. Porque hay más estudios. Pero digamos, es como... siendo Guatemala un país mega diverso y que tiene montones de recursos y tenemos montones de plantas medicinales, entonces sería interesantísimo que empezáramos a invertir en eso desde... Sí, creo que la conclusión es eso, ¿no? Que falta investigación, falta información. Como montones de temas aquí en Guatemala, falta investigación. Ahí yo realmente todo esto inicia... con la doctora Zuli Cruz, y yo empecé a hacer un voluntariado con ella en el Laboratorio de Investigación de Productos Naturales aquí en la San Carlos, en la Facultad de Farmacia. Y entonces yo llego a este laboratorio y quedé fascinado. Entonces hacen montones de investigación enfocada en productos naturales, enfocada en plantas medicinales. Entonces...
se extraen metabolitos, se hacen extractos, se ve como las propiedades antibacterianas, antifúngicas, montones de cuestiones. Y entonces, este laboratorio, que yo le tengo muchísimo cariño y lo quiero con todo mi corazón, ellos son una plataforma que justamente está empezando a investigar todos los recursos naturales, pues no todos, los recursos naturales que tenemos aquí en Guatemala. Plantas, también organismos marinos, hongos, y hay un gran potencial. Por supuesto, un solo laboratorio no se va a dar abasto para la gran cantidad de investigación que hay que hacer, pero es interesantísimo ya cuando uno se va metiendo, digamos, y vas relacionando las plantas medicinales con la nutricéutica, con la farmacología, entonces hay montones que se puede hacer. Sí. Lo que hace falta es financiamiento. Creo que me imagino que muchas personas que vienen acá al podcast hablan de eso. Hemos llegado muchas veces a esa conclusión. No, pero de hecho el Lipronat me dio mis extractos para mi tesis, así que gracias. Que se probaron en animales, así que gracias. Pero sí, eso. Y bueno, hemos hablado de varias cosas y todo, pero bueno, ¿y ahora qué viene para ti? Bueno. O sea, ahorita tienes todo este background y también creo que cuando uno está como en esta etapa es como, ok, sé muchas cosas, pero al mismo tiempo sé como... Nunca he profundizado así totalmente en nada, porque es como... No he hecho un doctorado en nada todavía, entonces es como que no soy experto en nada todavía. Solo sé mucho, sé muy poco de muchas cosas. Es como, ¿a cuál de todas esas te quieres especializar? O no sé si te quieres especializar, podrías seguir aprendiendo más y más y ser como... No sé, ¿qué quieres hacer? Sí, lo he pensado un montón. Ahorita tengo 24 años. Este año cumplo joven. 25. Joven, sí, pero no, sí, pero no. El mundo de la academia es como muy intenso, entonces es como... Sí. Cuando miras hay como gente que ha logrado como muchísimas cosas y es como, yo apenas estoy graduándome. Pero sí lo he pensado. Ahorita se viene la graduación, eventualmente ya terminé el informe final, ya se va. Y eventualmente va a haber graduación este año. Sí, va a haber. Tiene que, ya estoy emocionado. Sí he pensado hacia dónde quiero dedicarme. Hay cosas que me hacen palpitar el corazón. O sea, yo miro las plantas y me emociono. Me encanta cómo romantizas las cosas. Tal vez sí romantizo mucho, pero es justamente esta vocación que tenemos los científicos como de... Yo me siento, cuando estoy trabajando en el laboratorio, me siento como un niño. Es como, ¡hala, qué increíble esto! En el Lipronat me pasaba un montón porque habían colores, olores, sabores. Era interesantísimo. Entonces, pasaba, digamos, metíamos extractos en una cromatografía e iban corriendo y se miraban los colores, cómo se separaban unos de otros, y era una cosa increíble. A veces echas un reactivo y esas cosas cambian de color y es como, ¡wow! No sé, es muy lindo. Es una pasión así, pero preciosa. Pero me desvié. ¿Cuáles son los siguientes planes? Sí he pensado. Me pongo a pensar en el futuro. Me he puesto a pensar qué quiero hacer con estos pocos conocimientos que tengo de muchas cosas. Últimamente he escuchado... Ahora que salgo de la U, ya llevé todos mis años, ya hice mi EPS y me puedo como alejar un poquito de eso. Me doy cuenta como digamos y salgo un poquito a la sociedad guatemalteca y me doy cuenta como la necesidad que hay de investigación, sí, pero también cómo mi investigación va a cambiar la vida de las personas. Sí, no es como dejarlo en conocimiento que se publica ya, sino es como... Y digamos, siempre hay esa dicotomía entre ciencia pura y ciencia aplicada, ¿no? Por supuesto que la ciencia pura es importantísima para generar conocimientos y para poder darles base a esta ciencia aplicada. Pero también yo siento que lo que yo quiero hacer es... Yo quiero hacer de este mundo... O sea, muy romántico, no, yo sé, pero quiero hacer este mundo un lugar mejor. No creo que estemos capacitados para contestar esa pregunta. Vamos a dejarla en el aire. Yo personalmente quiero que mi ciencia sea aplicada. ¿Cómo lo voy a hacer? Todavía no estoy seguro. Eventualmente voy a llegar ahí. Para eso, sí estoy pensando en maestrías enfocadas en productos naturales, en biotecnología, en plantas, sería chilerísimo. Lo estoy pensando y realmente yo sí soy como muy como obstinado en esas cuestiones. Yo sé que voy a ir a sacar mi maestría en Inglaterra o en Japón. Lo he pensado un montón. ¿A qué país me quiero ir? Pensé en Argentina, me voy a ir, yo sé que me voy a ir. De hecho, el otro año me voy. O sea, todavía no tengo ni financiamiento, no tengo nada, pero yo me voy. Y... yo no sé. Me encanta tu optimismo. Y entonces, el plan idílico romántico es regresar a Guate y empezar a hacer proyectos en los que puedo aplicar lo que aprendí
y venir a implementarlo y mejorar la calidad de vida de las personas de acá. Sí, eso me apasiona, eso me hace que me lata el corazón. Eso es. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero, o sea, y esto es como muy Y de general. repente Jerry nunca volvió. También es una posibilidad, o sea, Sí. solo irme a vivir a otro país, estudiar allá, ser feliz allá. Puede ser. Podría ser. Está bien, Puede ser. Y bueno, y como último tema tenemos lo de café, té y vinos. Pues justamente, pues explorando este mundo de plantas medicinales o plantas en general, te das cuenta como realmente muchos de los productos y servicios que tenemos y que damos por sentado en la vida diaria vienen de plantas, pero no entendemos, digamos, por ejemplo, hace rato justamente hiciste una tacita de café, pero digamos, y fue de café barista, del café que fue crecido en Huehuetenango, pero digamos, yo no sé si, digamos, a todas las personas les pasa así, o sea, a vos te pasa así, o solo era a mí, pero digamos, yo solo no lograba visualizar como, digamos, la cadena que lleva desde la persona que está produciendo el café hasta mi tacita de café que me estoy tomando acá. Y digamos, no estoy hablando solo de la cadena productiva en el sentido del marketing y digamos, de las cuestiones de administrativas, sino también como, digamos, qué pasa, de dónde viene mi café. Que también está relacionado un poquito con la bioeconomía, ¿no? Entender como, digamos, estas cuestiones de economía circular, de cómo todos los servicios, todo lo que yo tengo está relacionado de alguna manera con la naturaleza. Y entonces, en vez de hacerlo como un producto que yo solo vengo... Como lineal. Ajá, como lineal, y eventualmente lo desecho y desaparece de mi vida, entiendo que todo es una cadenita y que es circular y que eventualmente los desechos o los resultados tienen que servir para seguir nutriendo. La burra del café puede servir como abono para nuevas plantitas, para los tomates que voy a sembrar en mi casita. Entonces, justo estoy escuchando este podcast de Lucía Solís. Me encanta este podcast. Y ella habla acerca de como toda la cadena y de cómo Lucía Solís es una guatemalteca. Ella se fue a estudiar a Estados Unidos enología, toda esta cuestión de cómo producir vino. Y entonces agarra un montón de información y lo aplica al café. Entonces, es interesantísimo porque ella habla de fermentación, de producción, de cuestiones, y también habla de metabolitos secundarios, y ahí me hizo clic. Yo como biólogo sí he tenido como la pregunta de, bueno, o sea, salgo, me formo, estudié plantas, animales, hongos, ecosistemas. Ok, tengo toda esta información, ¿cómo lo aplico a la sociedad guatemalteca? ¿Cómo lo aplico a la sociedad? Realmente es una crisis. Es una gran pregunta. De veras que sí. Porque, digamos, para muchas otras carreras, abogados, tal vez marketing, tal vez incluso, no sé, incluso carreras de la facultad como químicos farmacéuticos, siento que sí hay una industria que los necesita y los está exigiendo, como, bueno, vénganse, que aquí hay trabajo. Pero para biólogos es un poco más complicado. Hay consultorías, hay docencia, pero digamos... dentro del ámbito también es cacho complicado conseguir trabajo. Entonces me he cuestionado como, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Entonces... O no qué quiero, sino qué puedo hacer con mi Sí. vida. Uy, sí, Bueno, a es veces creo que uno llega a esa triste pregunta al final. No es como qué quiero, sino qué puedo. Y creo que eso se lo plantea uno un poco tarde, ¿no? Acá nos reímos, pero sí. Pero es como, después te quedas en la sale noche así de, la madre. No, pues sí. Entonces escucho este podcast y me doy cuenta como, ok. Ajá. Todo lo que habla ella de metabolitos secundarios y café y todas estas cosas, yo lo puedo hacer, o sea, me hace sentido, yo podría... Ok, ella habla de vinos, habla de té, habla de cómo... es interesantísimo, justo ella hablaba de cómo las moléculas que están en el café, en el grano del café, te van a cambiar de una región a otra. Y es algo que sabemos, ¿no? O sea, como, sí, el café de Huehuetenango es distinto al café de la Antigua. Sí, es más ácido, cosas por el estilo. Pero hay toda una lógica detrás de eso. ¿Por qué es más ácido? Porque está a mayor altura y mayor altura genera mayor cantidad de taninos, que son unas moléculas especiales que tiene el café. Y Entonces, es interesantísimo. Ahí hay, en la cadena productiva del café, hay un montón que los biólogos podemos aportar, o al menos las personas que nos dedicamos a la fitoquímica, que podríamos aportar como, digamos, bueno, si le hacen estos procesos de fermentación, no hacen una fermentación seca, sino una húmeda, o si varían la cantidad de tiempo que pasa en el agua. Todo eso, al final, te varía el perfil del café. Y Guatemala, justo hablábamos de eso, Guatemala es un país que da el café por sentado, o sea, consumimos mucho café. Pero la gente consume café instantáneo, gente. No consuman café instantáneo. No, y eso es una cosa que como, o sea, uno crece y va al súper y vas a la sección de café en el súper, que es como lo más comercial, lo más grande, y encontrás como
no sé, tal vez, creo que una vez conté, eran 10 marcas diferentes, cada una, y muchas con sus propias regiones, o sea, cada marca tiene regiones de huevo y todo, pero no es que todas tengan el mismo proceso, o sea, y decís como, ok, y una vez intenté hacer eso, es como validar qué marca y qué región te gusta más. Y haces una. Y probaste cada uno, ¿eh? Pues es que es interminable ese proceso. Y lo peor es de que no te venden como en chiquitos, sino que tienes que comprar una libra. Y te vas dando cuenta, ¿va? No, y sí, o sea, uno. Creo que eso es algo que no valoramos. Y esas son como las marcas comerciales. Aparte están como todas esas pequeñas productoras de café que no llegan a estar en supermercados, por ejemplo, sino que están como en lugares más pequeños o cafeterías propias, cosas así. Entonces es como. Hay tanto café aquí que no. Y es como un recurso enorme que tenemos y que a veces no es como tan valorado por muchas personas, porque es como. Vas a una mesa y está el bote de café instantáneo y cae una lágrima de tu rostro y es como, ¿por qué? Si hay tanto. Y no sé, creo que falta mucha cultura del café acá, sí. A pesar de que somos unos grandes productores de café. Anacafé, esta Asociación Nacional de Café, ellos dan como sus es cursos muy de interesante cómo café. funciona Anacafé también. Como, o sea, no sé si sabes cómo es la estructura de Anacafé. Yo pensaba que Anacafé era como una empresa así tal, pero que tienen como varios productores, ¿no? No es como. Creo que sí, ajá. Como, digamos, ellos importan por. Son como la central. Es como una gremial, siento sí, yo. Pues, no sé. Sí, pues. Métanse a la página de Café, ahí está toda la historia. No, es muy bonita. Pero. Sí, pues, ellos tienen, digamos, justo estaba metiéndome porque me interesa como empezar a formarme en eso. Tienen toda esta serie de eventos de formación, son pequeñas escuelas y te enseñan a hacer barismo, te enseñan a ser barista, te enseñan a catar café, todas estas cuestiones que fortalecerían la cultura de café de acá de Guatemala. Entonces, hay que empezar a meterle eso. Incluso, digamos, desde el lado de la academia, empezar a como a caracterizar, eso hablaba Lucía Solís en este podcast, como empezar a caracterizar, digamos, el café de Guatemala en el sentido como de, bueno, que nos hace únicos. O sea, sí, está, digamos, el Diplomat, de hecho, ha trabajado con... Sí, el Diplomat. Ha trabajado con café de distintas regiones y han encontrado como, los taninos varían, la cantidad de azúcares, cosas por el estilo. Interesantísimo. Entonces, hay un montón. La cuestión es cómo los metabolitos, digamos, Lucía hablaba de esto en su podcast, digamos, dependiendo de la región van a haber distintas condiciones ambientales. Entonces, si te vas a Huehuetenango, dependiendo de la región de Huehuetenango, vas a encontrar lugares muy altos que tienen y de mucho frío y mucha incidencia de luz solar. Hay lugares en Huehuetenango que son más calientes. Eso completamente distinto a Sololá, en el que el ambiente es como un poquito menos frío, perdón. Estás a la par del lago, tenés distintas condiciones de suelo. Entonces, si vos creces café de ahí, y esa es otra cuestión, digamos, tal vez está este imaginario en la sociedad de que todas las plantas son exactamente iguales. Entonces, si yo crezco café de aquí, va a ser exactamente lo mismo que si lo crezco en otro lado, cuando realmente lo que pasa dentro de las plantas cambia completamente. Sí, cambia. Entonces, hay un montón que investigar ahí. Es precioso el tema. Pero hay industria que puede financiar, siento yo. Desde mi ignorancia. Sí, y de hecho, pero no sé, pero es que a veces yo creo que tal vez he cometido ese error de pensamiento de que uno dice, no, pero si hay industria que puede financiar, pero hasta cierto punto te das como, pero la industria tiene interés para empezar. O sea, de que hay industria en ese tema. Pero ellos tienen interés, sería la pregunta. Sí. Porque esa es otra cosa, por ejemplo, ya que no hay como mucha cultura, siento que tampoco la gente es tan exigente con el producto que uno quiere. Por ejemplo, a veces y me ha pasado que cuando estaba haciendo eso es como, haces como una lista de qué vas a evaluar en cada. O sea, por ejemplo, vas a probar tal café, o sea, por ejemplo, vas a probar café de huehue, lo quiero probar en todos los tipos de tostado. Y te das cuenta que hay un montón de empaques que ni siquiera tienen eso. Y deja eso. Hay un montón de empaques que ni siquiera tienen la fecha de vencimiento del café. Ajá. Y entonces te das... ¿Cómo? O sea, el café vence. O sea, el café de grano vence. Y es como... ¿Pero cómo el empaque no lo tiene? Y entonces te das cuenta... O sea... Pero es porque... O sea, no entiendo cómo no lo tiene. Y te vas... Pero ¿y si todos fueran más exigentes? Y es como... ¿Cómo no lo tiene? O sea, también creo que la industria... Se le exige también a la industria. Al final la industria satisface al cliente y si el cliente no es exigente es como... Te dan lo que crees que querés. Hay otra cuestión acá. Bueno, hay dos cuestiones que quiero resaltar acá. Primero, de que la industria y la academia deberían trabajar a la par. Y digamos, tal vez... la percepción que tengo es que
la industria podría fortalecerse de la academia, pero hace falta ese nexo ahí. Entonces, me imagino, de todo, bueno, lo han hablado bastante, digamos, en todos los episodios que han habido aquí, digamos, de que la industria debería fortalecer la academia. Es como algo tan obvio que no se hace, pero obviamente es un problema. Y la academia le da a la industria y la industria le da a la academia. Hay que meterle eso, pero bueno, es una cuestión. Y otra cuestión con el café es que, digamos, hay una idea de que el café es tan bueno como vos lo preparás. Entonces es distinto el método de la prensa, o si lo haces con percoladora, o si lo haces solo hervido. Entonces sí, hay un montón de cuestiones y un montón de variantes. Y la experiencia del... Hay como un romance ahí, digamos, en la tacita de café que nos tomamos en las mañanas. Yo me la disfruto. Pero, digamos... También ya cuando lo ves a ese nivel y si tenés que como que estandarizarlo, ya te das cuenta como, bueno, entonces las distintas regiones me van a dar distinto tipo de café y no solo varía la región, sino también varía el método de fermentación, varía el tostado, varía... Y son esas... Y justamente lo que hablabas de que debería estar estandarizado, debería tener su fecha de vencimiento, debería... Sí, muchos empaques no lo tienen y son empresas grandes. Ajá. Sí, no, pero al final creo que al final fue así como, no, pues no, nunca voy a terminar de hacer esta onda. Y compraba cafés que eran horribles, o sea, ya después... y la libra entera. Ajá, o sea, al final me quedaba... Creo que todavía los tengo congelados. Bueno, los tengo ahí todavía. Tengo como 6 libras de café que no me voy a comer, pero no me voy a tomar y no sé, tampoco me voy a tristeza a tirarlo, pero es que sí saben horrible. Y es como, bueno, ni modo, ¿va? Entonces, y al final te quedas con eso, pero hay ciertos lugares que sí como lo aprecian. Por ejemplo, está Café Barista, por eso estamos tomando Café Barista. También está este lugar que se llama El Injerto, que está en zona 13. He escuchado que es muy bueno, es no lo he muy probado. No, pero creo que sí tienen una muy buena cultura. Y a veces tú llegas al lugar y si no sabes como mucho, es como te dicen, o sea, tú puedes escoger ahí, lo que decías, de qué región y cómo quieres que te lo preparen. O sea, en la prensa, y tienen un montón y obviamente no es como tan barato, por decirlo así, sí es un poco más caro el café, pero siento que tienen como, al final, no sé si decirlo, es como lo mínimo que debería tener, como... Pues todas las variables las tienen como controladas, por decirlo así. Y es un café muy rico. Y es una experiencia tan cotidiana, digamos. O sea, no conozco personas que no tomen café, excepto mi jefa. Mi jefa sí, de hecho, en vez de café toma té, que realmente también es como otro... Y el té también, eso es otro tema enorme. Ajá. Ya no terminamos hablando de los tés, los tés. Bueno, realmente con el té no se produce aquí en Guatemala, pero... Lo que sí hay en Guatemala, y digamos que se podría explotar, es esta industria como de productos fitofarmacéuticos, ¿no? Digamos que viene de cosechar la planta, secarla y luego convertirla en pequeñas, ya sea formulaciones para medicina o formulaciones para tomar o digamos suplementos alimenticios, cosas por el estilo. Sí hay en Guatemala, solo que tal vez no hay mucha. Sí hay unas farmacéuticas que sí hacen productos así, okay. También está Farmaya. Ajá, se me viene a la mente. Pero no hay como, creo que también falta un poco de cultura. Tal vez si hubiese como más apoyo a plantas, al producto como de plantas medicinales. Sí, no va a ser algo que va a pasar de la noche a la mañana, ¿va? Es como empezar a... Pero, pues... Justamente a eso le estamos... Son temas que se hablan para sacarse a conversación, porque no se solucionan aquí. Sí. Pero bueno, eso sería. ¿Algo más que querrás decir, Jerry? Si no, fue un gusto tenerte acá. Realmente para mí es... bien motivante participar en estos espacios, escuchar estos espacios, porque me encanta escuchar científicos y científicas que hablan de lo que les apasiona y de dos, cómo están cambiando el mundo, cómo están cambiando Guatemala, sí. Pasito a pasito, porque por supuesto que es complicado, pero realmente no conozco otro sector que le encante tanto, que le tenga tanta pasión a lo que hace y que con eso quiera cambiar el mundo, o sea, y cambiar la realidad de Guatemala. Los científicos y científicas tenemos esta pasión intrínseca por hacer las cosas bien y por mejorar el mundo. O sea, sí. Entonces, es bien motivante escuchar a todas estas personas. Admiro un montón. Sí, es increíble. Y admiro un montón este espacio que haces vos acá. Realmente es bien motivante, es bien chilero. Yo estoy emocionadísimo. No, para eso serían los invitados. Así que gracias por pasarte aquí el podcast y gracias a la gente que nos escuchó. Y bueno, nos vemos la próxima semana.